Bueno, la primera pregunta que tenemos de nuestro tema es, ¿qué es una toma de decisiones éticas? Son asuntos de conciencia relacionados con los contenidos de la moral, asuntos que entran en conflicto con nuestras vidas. Es decir, ya que la ética es el conjunto de principios que rigen el comportamiento, lo que a su vez nos pone en una disyuntiva pues a la hora de decidir éticamente. Es poco común tener principios que dirigen el comportamiento de una organización o de una comunidad. Esto mismo es una toma de decisiones éticas, la incógnita de elegir la ética moral y los principios de cada persona. Son los dilemas que se encuentran en el día a día que están en contra con lo que nosotros haríamos o nos ponen a pensar éticamente qué decisión escoger. Como segunda pregunta tenemos de dónde surge la toma de decisiones éticas. Podemos decir que surgen de los dilemas que se presentan a diario, en donde se pone en disyuntiva nuestro comportamiento, ya sea por nuestra religión, por nuestra cultura, por nuestra personalidad, se pone o se enfrenta con las decisiones éticamente correctas. Es decir, son dilemas o conflictos que se presentan donde tengo que enfrentarme o donde se tienen que enfrentar mis principios o lo que yo haría a lo que es correcto éticamente visto. Normalmente, dentro de estos dilemas tengo que dejar de lado mi propia conveniencia, mi propia opinión, mi propia personalidad o simplemente mi propio beneficio para lograr tomar una decisión éticamente correcta. Esto puede enfrentarse en cualquier situación de la vida común, en la cosa más mínima, donde tengo que enfrentar mis propios conocimientos o mi propio comportamiento a lo que está basado éticamente correcto. Como tercera pregunta tenemos cuáles son las condiciones para lograr tomar decisiones éticas. Pues tenemos que tener relevancia, no ser intrascendente, es decir, que esta decisión debe tener cierta relevancia, cierta importancia, ya sea para mi propia vida, o para la sociedad o para la vida de alguien más. No debe ser intrascendente, debe ser algo importante, algo que tenga relevancia y variabilidad temporal en la toma de decisiones. Esto implica que hay veces en las que se posee una cantidad de tiempo para decidir que puede ser o mucho tiempo o poco. En esta cuestión tenemos de que en algunas ocasiones tenemos cierto tiempo para decidir. Como ejemplo podemos colocar en nuestro caso de la carrera de Derecho, en donde un juez debe tomar cierta decisión de la libertad de alguien o de cierta demanda, debe tomar esa decisión, la decisión más justa o la decisión éticamente correcta dentro de cierto tiempo. Pueden ser horas, pueden ser días o pueden ser semanas. Eso también lo podemos ver dentro de la medicina, donde un doctor tiene que tomar una decisión de vida o muerte en segundos. Esto lo podemos ver dentro de la vida cotidiana, cuando un chofer está manejando un bus, en qué decisión tomar, si pone en riesgo la vida de 20, 30 personas o la vida de una sola persona. En sumas, y más que todo en un contexto actual, una adecuada toma de decisiones en el campo laboral nos va a permitir definir la calidad
de nuestros valores como persona. También, como bien se explicita en las diapositivas, nos hace estar conscientes de nuestras responsabilidades, nuestros deberes y nuestros derechos también. Y nos ayuda a desarrollarnos adecuadamente y como debería de ser, en el deber ser claramente, de nuestras atribuciones como profesionales o como futuros profesionales y, y a aumentar e incrementar la calidad de la persona en cuanto a sus valores y sus relaciones personales. Bueno, para responder entonces la cuarta pregunta, ¿cierto? Donde se nos hacía la exigencia de autores que hayan desarrollado teorías sobre la toma de decisiones éticas y pues sus postulados al respecto, hemos escogido en este caso a tres autores específicamente hablando. Uno de ellos es el famoso autor prusiano denominado Kant, ¿cierto? Y en la ética kantiana específicamente, que fue su sistema de toma de decisiones éticas, implementadas, ¿cierto? Bueno, parte de la consecución de dicho sistema de toma de decisiones éticas fue la deontología, rama, en cierta forma, de la filosofía que pende sobre los deberes, más que todo profesionales y de las profesiones con respecto a su relación ya con el entorno, ¿cierto? Bueno, partiendo de que esto es una teoría justamente de toma de decisiones éticas que tiene en cuenta la deontología, los deberes, parte de los postulados de Kant con respecto a cómo se deberían de tomar las decisiones éticas vienen entonces de las máximas y em, de una especie de norma moral, ¿cierto? Las máximas son en cierta forma la esencia o el principio de buena fe o buena fides que se debe tener. A la hora de tomar decisiones siempre tiene que haber este apartado específico o particular en el cual se tiene que propender a que las decisiones que se vayan a tomar estén fundamentadas en la buena fe, ¿cierto? En un no uso en un no uso material del elemento humano, una pérdida de la materialización y de la mera transformación en herramientas del componente humano de las personas. Las personas dejan de ser medios y se convierten en fines en sí mismo. Y em, decía Kant, por ejemplo, que las máximas, ¿cierto? Los principios estos de dignidad humana tienen que ir dentro de las decisiones éticas para que dicha decisión sea de carácter universal, ¿cierto? Y que pueda ser aplicable eh, a todos los elementos posibles. O sea, en la mayoría se buscaba que las decisiones éticas que fueran tomadas bajo los presupuestos de las máximas llegaran a ser contenidos universales y aplicables de manera general. Bueno, partiendo también en la contraposición, ¿cierto? Esta clara existencia de contraposición, podríamos hablar entonces de la ética hegeliana. Hegel se hizo muy comprendido, sobre todo entre los detractores de Kant, porque justamente tenían dos críticas específicamente muy grandes. Una, Kant no era exactamente específico con respecto a cómo se debían de tomar las decisiones, sin embargo, se hacía alusión a qué presupuestos deberían de contener la toma de decisiones. Y el segundo elemento que fue muy criticado en la ética kantiana fue que Kant fuera muy normativista natural, ya que parte de la norma moral universal en Kant suponía que esta fuera inapelable, no poseyera contradicción alguna y que si esta existiera simplemente se dejara perdurar por el tiempo. Para parte de la filosofía ética que corresponde a Hegel, se hacía referencia a la esencia o el espíritu de las cosas.
Hegel usaba un sistema tripartito de justamente tres partes que conformaban la decisión. Una de carácter positiva, o usualmente esto se ve en la metodología de la investigación cuando se habla de la aceptación o proposición o premisa primaria. Se decía que era positiva porque no había ninguna negación a lo que se quería plantear. Y pues al ser la primera, justamente se planteaban los conceptos sobre los cuales se iba a empezar a racionalizar las decisiones. La segunda era de carácter negativa, por lo cual era una especie de contradicción o antítesis a los contenidos, presupuestos de la anterior fase, ¿cierto? Y la anterior era la superación de justamente la contradicción, lo que permitía entonces que se pudieran tomar decisiones de carácter moral. Bueno, y como último autor hemos escogido a Jeremy Bentham o Bentham. En este caso en particular, fue un filósofo de carácter reformista, ¿cierto? Llegó a la universidad a los 12 años aproximadamente y uno de sus postulados más importantes y por los cuales empezó a desarrollar su filosofía ética en cuanto a toma de decisiones fue el siguiente. En cuanto a mayor placer haya para mayor número de personas, esa es la medida según la cual el bien y el mal se han de gestar. Parte de su contenido en frente a la toma de decisiones éticas viene entonces de evitar el dolor. Eso es uno de los postulados que él planteaba. Evitar el dolor para ganar más placer, ¿cierto? Usualmente este placer se veía imbuido en cuanto a un beneficio pecuniario, ¿cierto? O un bienestar económico. Iba casi siempre de la mano de esa forma. Aunque por ejemplo, uno de los postulados, por ejemplo, que más plantea es que usualmente en la búsqueda o el incremento de la medida del placer, ¿cierto? Se puede llegar a generar dolor. En este caso, justificando en cierta forma un robo o un hurto, ¿cierto? Como por ejemplo el de Robin Hood. El de Robin Hood es un hurto justificablemente ético según la filosofía ética de Bentham, en la medida en que genera mayor placer a un mayor número de personas y un detrimento de carácter pecuniario y un dolor a un menor número de personas. Sin embargo, si esta medida no se cumple, entonces mis acciones serían poco éticas según dicha filosofía. Bueno, para terminar, vamos a dar la explicación del modelo de toma de decisiones que nos tocó representar, ¿cierto? En este caso sería el modelo de Curtin y de Flaherty o bueno. Con respecto a este sistema, se podría hablar que es un sistema dividido en 6 partes. Como siempre, este tipo de sistemas de toma de decisiones tiene que comenzar más que todo por una recabación de tanto antecedentes como la identificación o información sobre los componentes éticos dentro del dilema. Una vez que se paute que hay un dilema, independientemente de si es ético o no, en este caso obviamente tendría que ser ético, en caso de que no sea ético, pues no se podría comenzar con el proceso. Bueno, una vez recabados los antecedentes, se miraría la pertinencia y pasaríamos al tercer punto, el modelo de estos dos señores. También evalúan entonces las personas comprometidas claramente y el grado de compromiso que ellas poseen en este caso. Y pues dentro de la identificación de los comprometidos se podría hablar también de una observación a una posible marco teórico de las teorías que se podrían aplicar. Luego se pasaría entonces a las opciones posibles. Pues en caso de tomar acciones, ¿cierto? Pues para ya ejercer una parte activa en el proceso y comenzar a recabar soluciones. Después de observar las opciones posibles en cuanto a acciones, se podría haber una reconciliación entre los hechos y los principios éticos o el principio ético, como para lograr
concatenar otra vez en caso de una infracción o un rompimiento entre los hechos y el principio ético para que dicha decisión en cuanto al dilema ético no vulnere, ¿cierto? O no escape más allá, pues, de la capacidad de contenerlo. Para reconciliar los hechos y el principio, se solicita usualmente que se reconozca que cada persona tiene puntos de vista diferentes, ¿cierto? Y intentar hacer como que un orden jerárquico de los hechos, de los contenidos que comprenden el dilema, para pues por último hablar de una resolución y la toma de la decisión. Em, ya como para ejemplificar un poco, ¿cierto? Y haciendo alusión a nuestro último cuestionamiento que se dejó en el trabajo, construimos o usamos entonces nuestro, nuestro dilema, más que todo basado en hechos que se han visto en el mundo jurídico. Este caso fue el de un paciente que se rehusó a tomar un tratamiento, en este caso una transfusión de sangre, siendo esta necesaria para que su derecho a la vida no se viera vulnerado en demasía. Se negó por razones ideológicas, en este caso religiosas. Em, entonces, pues la solución jurídica claramente va fundamentada de acuerdo a unas decisiones, a unas consideraciones éticas y morales. También cabe aclarar que no todas las decisiones jurídicas siempre van a estar de acuerdo con los contenidos morales o éticos del momento. Sin embargo, extrapolándolo otra vez al campo de la ética, em, y haciendo un poco uso del desarrollo del modelo de los doctores que se nos dejaron, se podría entonces hablar aquí de un deber ético frente al médico de aplicar o no el tratamiento necesario. Sin embargo, en ese caso estaría vulnerando em, los derechos, en este caso, del paciente, e inclusive, si volvemos otra vez al derecho, estaría en contravención a unas disposiciones constitucionales que en este caso hasta en el preámbulo mismo de la Constitución del 91 se dejan claro, cuando el Estado mismo está de acuerdo con los contenidos religiosos de el país, al ser laico, ¿cierto? Entonces, más o menos ahí se vendría generando el dilema. Y no siendo más, damos por concluido esta presentación y muchas gracias.